Valenciano de adopción, 7 estrellas Michelin, ni más ni menos que Quique da Costa. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Un placer. Bueno, hoy es un día muy especial, ¿no? Sí, a ver, siempre es especial tener un motivo por el que juntarnos los colegas, cocinar juntos es como un poco la cristalización del día, ¿no? De los 2 días que compartimos, pero sobre todo el proceso. Porque hay veces que en nuestras dinámicas de trabajo que coincidimos periódicamente no siempre estamos tan juntitos tanto tiempo compartiendo, que muchas veces nos enfrentamos a dicotomías cotidianas de unos y de otros que a lo mejor son dicotomías que otro ya tiene resueltas y que muchas veces en la propia conversación se terminan, bueno, pues se genera una especie de sinergias, ¿no? También en la operación diaria de nuestras casas incluso. Esto es un homenaje a los 50 años de éxito gastronómico del señor Martín. ¿Qué ha significado Martín para ti en tu vida? Bueno, es un referente, es uno de esos cocineros de época, es de estos cocineros que por tantos valores que atesora su vida, su trabajo, su carrera profesional, su relación con los colegas, podríamos decir que estamos hablando de un cocinero, de un cocinero de época, de los que nos han enseñado a ver la cocina con respeto, con los equipos, formando a gente, trabajando el mundo salado desde una perspectiva seguramente por su formación inicial como si fuéramos pasteleros, o sea, una perspectiva mucho más académica, más preciosista, incluso también diría, pero sobre todo con el rigor que se trabaja en el mundo de la pastelería, que ya sabes que un gramo te desvirtúa la receta, pues Martín tal vez es uno de esos primeros cocineros que se aproxima a la cocina desde una perspectiva de pastelero. ¿Y cómo arranca un cocinero como Quique? ¿Cuál es la pasión? ¿Por qué le lleva a la gastronomía? Bueno, en mi caso es muy particular porque no tengo formación académica, no vengo de una familia de saga culinaria, no me desarrollo en el lugar donde nazco, por lo tanto, al final yo entro en una cocina primero por necesidad, podríamos decirlo de esta manera tan clara, porque es así, y que ya dentro del espacio físicamente hablando, porque empecé fregando cazuelas, pues iba ayudando a la cocina, pues limpias cebollas, camas un salmón, poco a poco pues estás con la sartén en el mango y me doy cuenta que se me da bien. Estas fueron las primeras cosas. Lo segundo que pienso, estoy hablando con 14 años, 15 años, es que quiero tener mi propio restaurante. Y bueno, empiezo mirando al restaurante desde una perspectiva más desde la cocina, gracias a que empiezo a coger libros, a ver un poco que son los cocineros los que editan libros y empiezo un poco a mirar desde esta perspectiva el mundo de la restauración, de la hotelería, desde la perspectiva de los ojos de un cocinero. ¿Qué es lo que te marca y cuándo te marca para decir lo estoy haciendo bien y creo que voy bien? Bueno, nunca lo he mirado como estoy haciéndolo bien y voy bien. Siempre ha sido más un pensamiento autocrítico que seguramente ha sido el que me ha... Y porque tampoco tenía un entorno adulador alrededor mío. Eso es bueno también. No sé si bueno o malo, pero es lo que hay. Dependiendo a quién le preguntes, hay muchas maneras de formar, de mentorizar, hay muchas formas de tutelar y de acompañar, pero en mi caso fue así. Seguramente también un espíritu autocrítico. Y esa mirada un poco acomplejada, podríamos decir, de que todos mis contemporáneos venían de grandes casas o se habían formado con grandes chefs o tenían grandes formaciones y en mi caso además estaba en un territorio no llamado la alta cocina, que era la Comunidad Valenciana y que había que correr más, chillar más, ir más rápido, ser más agudo y para estar siempre por detrás además, ¿no? Pero bueno, no ha sido mal el recorrido. Martín son 50, los míos son 35 años de carrera. Así que nada, acompañando. Y como te quedan pocos ya, son por lo menos 30 de carrera más en la cocina. Pues no lo sé, o menos, o más, ya veremos, porque esto en la vida muchas veces no es tanto lo que uno proyecta, sino lo que la vida te permite. ¿Y cómo te gustará aquí que te recuerden? No he dedicado mucho tiempo a esto, cómo me recuerden. Yo tenía claro desde el principio que lo que sí que quería era dejar la cocina mejor que me la encontré. Bueno. O sea, trabajar como un obrero de la cocina, intentar mejorar aquellos aspectos que cayeran en mi mano, aportar algún tipo de valor añadido a mi industria y ya está. Y como me recuerden, como no van a ser mis recuerdos, no pierdo tiempo en pensar qué pensarán de mí.
Estaba recordando antes de la entrevista el momento que tuvimos tan divertido cuando te colaste en una llamada de Ilustres Sibaritas con Juan Echanove. Estábamos Ani Gartiburu, no sé acordarás, Ani Gartiburu y Juan Echanove y yo charlando sobre la gastronomía y de repente empiezas a comentar cosas ahí en el chat de Ilustres Sibaritas y te dimos de alta ahí en la conversación y formaste parte de esa conversación durante un rato desde la cocina. Si lo organizamos no sale. Algo que fue sorprendente porque Juan te tiene un aprecio enorme, aparte de nosotros, obviamente. ¿Hacia dónde va la gastronomía española, Quique? Hacia adelante. Sí. Hacia ahí, de ahí viene y hacia ahí se dirige. Siempre hacia adelante y siempre plural. Y dependiendo, sobre todo, de varios factores. O sea, evidentemente vivimos un mundo de crisol donde hay una necesidad y una obligatoriedad de respetar el territorio, el legado histórico de cada uno de nuestros territorios, pero también es cierto que somos la suma de muchas culturas, también es cierto que vivimos un mundo de migración de todos los niveles y sobre todo culinarias, que con una persona viaja también sus recetarios, sus sabores y por lo tanto también trae su despensa y todo ello hace que la bolsa sea más rica, más plural y todavía mejor. La evolución, que como te digo va hacia adelante, seguramente tiene que ver mucho o va a tener mucho que ver con los actores que la cocinan, del talento, de sus inquietudes, de sus circunstancias. Y luego hubo una época en que los tiempos de la alta cocina, o sea, las tendencias las marcaba la alta cocina. Hoy no necesariamente tiene que ser solamente la alta cocina la que marca las tendencias culinarias y de la alimentación. En un momento sí, ahora mismo te diría que la sostenibilidad como un concepto y un valor marca también cómo se alimenta la gente, la sensibilidad por un kilómetro cero condicional, productos ecológicos, que la gente se alimente de una manera más sana porque hace deporte condiciona también la alimentación y nuestras cocinas también. O sea, por lo tanto ya el camino no es tan unilateral desde la alta cocina hacia la alimentación en general, sino que hay otros flujos que hacen también que la cocina evolucione y no necesariamente esté toda la responsabilidad de la alta cocina. Pues ese mérito gran parte tienes tú, ¿no? Eres un gran actor en la película de construir esa imagen de España, ¿no? Soy un cocinero que empezó cuando empezaba la cocina vasca, con Juan Mari, con Pedro, con Carlos, con el homenajeado maravilloso Martín Berasategui, Ferran, Santi, Carmen. Pertenezco de alguna manera, soy el joven de ese grupo, con Joan Roca y con Andoni Luis Aduriz. Tal vez seríamos escaladamente así, pero pertenecemos a ese principio. Y bueno, y aquí estoy con los más jóvenes, o sea que evidentemente formamos parte, somos la suma de muchos talentos con valores comunes, con sensibilidades parecidas, con necesidades muy parecidas también, como te contaba al principio, ¿no? Con problemáticas comunes y con la clara convicción, y eso los mayores lo han hecho muy bien, de mostrarnos que somos mucho mejores juntos que individualmente. Y eso que puede parecer una frase hecha y un eslogan, en la alta cocina hace 38 años, 35, que yo hablo de carrera profesional de 35 años, 50 en el caso de Martín, te diría que es que nosotros no estábamos llamados para los focos, ni para el bling bling. O sea, nuestro oficio es un oficio sencillo, es un oficio de cocinar, de ir al mercado, de meterte en la cocina. Ni tan siquiera hace muy pocos años teníamos presencia en la sala de nuestros propios restaurantes. Por lo tanto, todo esto ha sido la suma del interés social, de la aceptación social, que esta aceptación social la hemos visto sobre todo con el COVID, cuando de repente, un poco en la época o antes del COVID, cuando la gente vio que éramos buenos representantes de su territorio. Sí. O sea, que no éramos estrellas del celuloide ajenos al pueblo. Construimos con el pescador, construimos con el carpintero, construimos con el que cultiva trigo y hace harina, construimos con los pescadores, construimos con todo un tejido productivo muy próximo que además nosotros intentamos de catapultar y proyectar y poner en valor, porque también nos va la vida en ello y porque nos sentimos muy orgullosos cada uno de nosotros del territorio, por muy rico o por muy pobre que sea culinariamente, aflora un sentimiento de orgullo territorial. Entonces nosotros empezamos a cocinar intentando ganarnos la vida. Rafael García Santos hace muchos años decía que el éxito de la cocina española era porque los cocineros y las cocineras
y los cocineros y todos en general, los que pertenecíamos al sector, éramos unos muertos de hambre. Y entonces era un poco el brillo en los ojos y el colmillo afilado, intentando comerte el mundo. Claro, ahí está. Qué bueno. Pues como cierre y colofón de esta entrevista, a mí, Quique, me gustaría que tuvieras algunas palabras para con el homenajeado. Bueno, no, a ver, a estas alturas de la película, cualquier frase que saca de Quique da Costa sobre Martín Berasategui estará dicha ya. Pero para mí es un cocinero de leyenda. Es un cocinero, no diré irrepetible, porque tiene nietos y es posible que ellos mismos por su ADN le mejoren. De eso se va a encargar él y su hija y su mujer, pero es un cocinero de leyenda. Y es un privilegio haber compartido este tiempo contigo y no, que esto no es una despedida, porque parece que como que acaba tu carrera profesional aquí, ni muchísimo menos. Aún tienes mucha guerra que dar y nosotros mucho que aprender de ti. Gracias, Martín. Un gustazo, Quique, ha sido un placer.